quiero que me acompañen al libro de Génesis, el libro de los inicios, como también se le llama, el libro de Génesis, el capítulo 3. Lo que voy a predicar en esta noche no es nada nuevo. Esta porción que fue leída por nuestro querido hermano José Manuel en la parte devocional del culto, ya ustedes la conocen, han escuchado mensajes de esa porción también. Yo mismo de esos 10 versículos tengo aproximadamente 9 predicaciones, pero con temáticas diferentes. Entonces, es conocida esta porción. En ese sentido no es nada nuevo desde el punto de vista de los versículos, pero sí de la enseñanza. Porque la palabra de Dios es nueva. ¿Qué cosa? Así es, en este caso es de noche, pero pega todavía. Bueno, hermanos, quiero que oremos a Dios ahí, usted sentado. Ore también por este mensaje, que este mensaje pueda ser aleccionador a cada uno de nosotros. Y sobre todo que Dios utilice su palabra para salvar un alma esta noche. Con un alma, humanamente hablando, yo me conformo. Ahora, si Dios quiere que sea más de una, pues yo no me pongo guapo ni usted tampoco. Oremos. Amado Dios que estás en el cielo, gracias te damos una vez más por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque podemos abrir tu palabra, podemos leerla, podemos predicar de ella. Señor, tú le decías a través de Pablo, le decías a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 4, que predicara la palabra. Si hay algo, Señor, que se necesita, que se debe predicar, si hay algo que necesita este mundo es que se le predique la palabra. Este mundo no necesita terapias, este mundo no necesita entretenimiento, ya tiene bastante entretenimiento. Este mundo no necesita historias, este mundo no necesita mitos, sino que se le predique la palabra. Señor, usa precisamente tu palabra para estos fines. Salva, Señor, a alguien en esta noche, ya sea que esté aquí o que esté mirando o escuchando este mensaje a través de las redes. Pero, Señor, que tú puedas salvar esta noche, tú puedas salvar personas. Y a nosotros, mi Señor, los que somos tus hijos ya, que nos hemos arrepentido, también este mensaje es para nosotros. La palabra de Dios no es para un grupo específico, sino para todo aquel, porque todos, cristianos y no cristianos, necesitamos tu palabra. Señor, úsanos también como instrumento tuyo y que podamos glorificar tu nombre a través de este mensaje. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el título de este mensaje es una pregunta. Pocas veces se hace de esta manera, pero es una pregunta. ¿Dónde estás, Adán? Ese es el título del mensaje. ¿Dónde estás, Adán? De esto vamos a estar hablando. Esta porción precisamente habla de Adán, también habla de Eva en este sentido. Ahora sí. Desde que Adán y Eva pecaron, y esto es lo que vemos en este contexto de Génesis, el capítulo 3, cómo el pecado entró en el mundo, cómo la creación perfecta de Dios se corrompe producto del pecado. De eso es que hablan estos versículos. Si usted lee completamente el capítulo 3, entonces usted va a ver implicaciones incluso para el mundo en sentido general, para el planeta incluso en ese sentido. Y este capítulo 3 yo pienso que es el punto de partida para hablar de cualquier tema a la humanidad. Para hablar de lo que sea. Siempre lo he dicho así. Todos los temas tienen su foco, tienen su inicio en Génesis el capítulo 3. Desde el punto de vista general, a grandes rasgos, el pecado, de aquí podemos hablar bastante. Pero este capítulo también sirve para hablar de la familia, para hablar incluso de los esposos, para vislumbrar cómo está la familia hoy en día. También se puede hablar de esto. Pero cuando Adán y Eva pecaron, producto de su rebeldía, cuando ellos eligieron la desobediencia, porque fue de manera voluntaria, esto no fue sin querer,
Esto a ellos no fue que como que los sorprendieron en su buena fe. El pecado de Adán y Eva fue producto de rebeldía. Ellos quisieron desobedecer a Dios. Si usted lee, por ejemplo, ahí mismo en el capítulo 3, por ejemplo en el versículo número 2, ellos sabían lo que Dios quería que ellos supieran. Fíjese que cuando Satanás va donde Eva y le motiva precisamente a pecar, en el versículo 2 dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero, porque Dios le dijo lo que debían y lo que no debían. O sea, no tenían excusas. Señor, pero es que tú nunca me dijiste lo que yo tenía que hacer. Dios hubiese sido entonces como incongruente en ese sentido, ¿verdad? Pero Dios le dijo lo que ellos necesitaban saber. Miren lo que dice el versículo 3. Esto es Eva, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, ¿qué fue lo que dijo? No comas. O sea, ellos sabían, ellos tenían las directrices de parte de Dios. Adán y Eva sabían exactamente y puntualmente lo que Dios les había dicho. O sea, ellos pecaron no fue por desconocimiento, ellos pecaron no fue por ingenuidad. Adán y Eva pecaron porque voluntariamente quisieron pecar. Esto no es un asunto nuevo, esto no fue allá en el huerto y hoy es diferente. No, hoy sigue siendo la misma realidad. La historia humana ha sido una crónica de corazones alejados de Dios. Desde que Adán y Eva pecaron, se sepultó en el pecado la humanidad completa. El ser humano está lejos de Dios. Se ocultaron en el huerto. Tuvieron vergüenza ante Dios. Y todo esto que vemos en estos versículos marcó el inicio de una larga cadena de ruptura relacional que hoy se manifiesta en nuestra sociedad de múltiples maneras. El pecado de Adán y Eva no se quedó ahí y pasó el tiempo y ya se solucionó el asunto. El pecado de Adán y Eva tiene implicaciones en el mundo, en la sociedad actual, en la historia de la humanidad completa. Esto marcó negativamente, de manera abrupta, a la humanidad. Por ejemplo, en el mundo antiguo, tras la expulsión de parte de Dios de Adán y de Eva, la humanidad empezó a construir torres de orgullo. Si usted va al libro de Génesis capítulo 11, usted va a encontrar allí una historia bastante fascinante. El ser humano, en su afán de conquista, creyendo que sabe mucho, ¿qué hizo? Vamos a hacer una torre para que se vea bonita, para que estéticamente sea bonita esa estructura. ¿Cuál era el fin de esta torre que se estaba haciendo? ¿Llegar a dónde? Al cielo, o sea, con mis propios mecanismos. Ayer fue una torre, hoy en día no es una torre, pero sigue el mismo instinto bajo, caído y pecaminoso. El ser humano, desde que Adán y Eva pecó, ha desafiado la autoridad divina y ha abrazado sistemas de creencias contrarios a la verdad de Dios. Con el correr de los siglos, esos mismos impulsos de autosuficiencia se tradujeron en imperios globalizados. Empezaron a forjar dioses y adorar dioses falsos, hechos precisamente con manos humanas, cosa que Dios repudia. Dios no está de acuerdo con la idolatría. Pero no solamente eso, el ser humano ha incurrido en filosofías, en buscar la razón también en este sentido, considerar el conocimiento por encima de las cosas, en religiones que ofrecen buena moral, pero no verdadera reconciliación con Dios. Religiones que ofrecen emociones fuertes, emociones duraderas, religiones que ofrecen bienestar económico, social,
pero que no acercan al hombre a Dios, no acercan al ser humano a Dios. Al contrario, le mantienen alejado. Cada generación crea sus propios ídolos. Algunos son estatuas de piedra, otros dioses son ideologías que son dioses también, donde el ser humano se convierte en el propio salvador, profundizando la brecha, la ruptura, la separación entre Dios y el ser humano. El ser humano no ha hecho nada porque es incapaz de hacer algo que pueda satisfacer a Dios y que producto de esa satisfacción el hombre sin Cristo esté bien delante de Dios. Pero se buscan todos los mecanismos. Todo. En pleno siglo XXI, la separación, el distanciamiento espiritual entre Dios y la humanidad persiste, pero se ha sofisticado. Hoy en día se ha modernizado ese asunto. Vivimos inmersos en una cultura que celebra la autonomía total. Y hoy en día, querido amigo, se vive bajo la tesis y la postura de sé tu propio Dios, sé tu propio juez, sé tú quien diga lo que está bien y lo que está mal. Define tú la verdad. Por eso vivimos en la era de la posverdad, palabra que desde hace unos años ya ha estado en boga. La posverdad y el relativismo. Nada es absoluto, todo es relativo, todo depende del cristal con el que se mire. Así es como está la humanidad. Sé tu propio juez, tu propio Dios. Báñate en el flujo de las redes sociales. Sin embargo, estimado amigo, amiga que está aquí en esta noche y que me ve y me escucha, esta aparente libertad es un espejismo donde las conciencias adormecidas rehuyen de toda rendición de cuentas. ¿Usted escuchó bien lo que yo acabé de decir? Todo esto que parece como que el mundo está bien, como que el mundo está relax, no es más que el renegar dar cuentas. Por eso existen los dioses falsos. Por eso existe el ateísmo, porque es más fácil yo vivir sin tener que dar cuentas de lo que yo haga. A la gente no le gusta dar cuentas, ni que le saquen cuentas. Dios saca cuentas y las saca claras. Las sacó con Adán y Eva, como vamos a ver en breve. El ser humano rehuye a darle cuentas a Dios. Vemos individuos atrapados en la búsqueda insaciable de placer y éxito. Como siempre me gusta, y más en las predicaciones que son evangelísticas, me gusta buscar noticias que van atinadas al tema. Y veía un hombre del mundo del espectáculo y del arte, como se le llama, que él decía en una entrevista que él había buscado tanto placer con las mujeres que ya estaba cansado de eso. Y ahora él está buscando el placer con los hombres. La búsqueda de placer, de éxito. Usted ve aparecer en la portada de la revista Forbes como el hombre más rico del mundo. El éxito, el placer. Comunidades fragmentadas por la indiferencia y gobiernos que relegan a Dios en todo el sentido de la palabra. Los afanes tecnológicos y la inmediatez digital nos aíslan unos de otros. Óigame, eso parece una paradoja, porque la tecnología, sobre todo desde el punto de vista de las telecomunicaciones, deben de acercar a las personas. Pero sin embargo la digitalización, si hay algo que ha traído consigo, es el distanciamiento social. Usted ve gente reunida y todo el mundo tiene su celular en la mano. Yo le decía a un grupo de amigos en una ocasión, porque estábamos reunidos en un lugar y todos tenían su celular en las manos, y yo le decía, espérense,
Como estamos hablando y no nos estamos mirando las caras, vamos a crear un grupo de WhatsApp aquí mismo donde estamos y por ahí hablamos. Porque así es que está la humanidad. Distanciada. No me meto en tu vida, pero no te metas en la mía. ¿Ha escuchado usted esa expresión? Y se lo dicen a Dios. Dios, no te metas conmigo, no te metas en mi vida. En ese sentido. Y hay una pregunta que resuena. ¿Dónde estás tú? Esta misma pregunta que Dios formuló en el huerto, te la hago a ti, amigo, espiritualmente hablando. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esta pregunta sencilla que Dios hizo en el huerto de Edén. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde te metiste? ¿Dónde te encuentras? Alguien dice que a la humanidad, producto del pecado en el huerto, le sucedió la tragedia más grande que pueda pasar. Estar separada como humanidad completa de Dios. Y ciertamente es así. Génesis el capítulo 3, vamos a leer aquí el versículo número 4 en adelante. Entonces la serpiente dijo a la mujer, después de que Eva le dice, mira, es que Dios nos dijo lo que teníamos que hacer. Históricamente Dios siempre ha hecho eso. Es que ya Dios nos dijo lo que queríamos, lo que necesitábamos. Ya Dios dijo lo que es bueno y agradable delante de Él. Mire entonces lo que Satanás le dice a Eva en el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Usted sabe, mire, Satanás no cambia en ese sentido en cuanto al mal. Satanás hace lo mismo. Una de las estrategias con la que Satanás tiene a este mundo sumergido en el pecado y bajo su control, su dominio, es poniendo en duda la autoridad de Dios. Mírenlo ahí en el versículo 4. No morirás. Eso es mentira de Dios. Es mentira de Él. Dice el 5, sino que Dios sabe, parafraseando el versículo, que el día que ustedes coman del árbol, ustedes van a ser igual que Él. Ustedes van a ser como Dios. Ustedes van a ser dioses. Ese es el primer ataque de Satanás. Poner duda, sembrar duda con relación a la autoridad de Dios. La mentira, el engaño. Y note lo siguiente, versículo 6. Producto de este lavado de cerebro, por así decirlo, que surtió efecto en la mente de Eva. Y vio la mujer que aquel árbol que ella sabía, recuerde lo que yo decía al principio, ellos pecaron no por desconocimiento, no fue por ingenuidad, porque sabían. Ese árbol que ella sabía lo que Dios le había dicho. ¿Qué sucede entonces? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Otra cosa que hace Satanás, amigo que está aquí en esta noche, no solamente que siembra dudas, no solamente que cuestiona la autoridad de Dios, no solamente que miente. Él es el padre de la mentira, dice Juan 8:44. Y cuando él miente, ¿de quién habla? De sí mismo, dice la Biblia. Pero otra cosa es, él apela al ego. Y esa es una definición que yo tengo de pecado desde hace años. Pecado es hacer lo que te plazca. Eso es pecado. Se peca porque satisface. La carne se satisface. Por eso se peca. Porque hay satisfacción. Eva encontró satisfacción en el pecado. Y Adán también. Era un árbol codiciable. Oh, pero mira también.
permitía alcanzar la sabiduría. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y entramos al versículo 8. Todo esto fue un preámbulo, estos versículos leídos. El versículo 8 dice: y oyeron la voz de ¿quién? Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Primer punto en este aspecto de este versículo: pecan, se dan cuenta que pecaron, se dan cuenta que estaban desnudos y hacen algo que la humanidad ha venido haciendo desde su existencia sobre la faz de la tierra: tratar de resolver las cosas con sus propios métodos. ¿Qué fue lo que hicieron Adán y Eva? Pero estamos desnudos, vamos a hacernos delantales, vamos a tratar de vestirnos, vamos a tratar de ocultar, que no se vea el resultado de nuestra decisión. La humanidad siempre ha querido resolver las cosas y lo que hace es que lo empeora, porque el pecado no se resuelve con ningún método humano. Mire a ver, por ejemplo, en los países donde existe la pena de muerte. ¿Usted cree que eso resuelve el problema? Mire a ver los países donde el bregar con drogas se paga con la muerte. Siempre sigue habiendo drogas. El problema de la humanidad no lo resuelve la humanidad. No hay una vacuna contra el pecado. Dios se paseaba en el huerto. Dice que ellos oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Dios no se ocultó. ¿Quiénes fueron los que se ocultaron? Adán y Eva. Bueno, pero si pecaste por desobediente, den la cara. Fue Dios quien tuvo que ir al encuentro con ellos. Nótelo ahí. Dios era el que estaba buscando la comunicación con ellos. La parte B del versículo: y el hombre y su mujer se escondieron. Esta humanidad caída, pecadora, apartada de Dios, vive escondida espiritualmente de Dios. Esta gente pecaron, Adán y Eva pecaron, procuraron esconderse de Dios, huir de Dios, no tener contacto con Dios, porque hay que darle cuentas a Dios. Y eso era lo que ellos no querían, darle cuentas a Dios. Hermanos, lo mismo sucede en la actualidad. La gente está oculta, escondida de Dios para no darle cuentas a Dios. Para que Dios no cuestione por qué yo estoy tomando alcohol. Para que Dios no cuestione el estilo de vida que tú tienes. Por eso te ocultas de Dios, espiritualmente hablando. Por eso esta humanidad se esconde de Dios. No quiero que Dios me vea. Algo tonto, realmente, algo tonto de por sí. Porque Dios todo lo sabe y está en todo lugar. En todo lugar. Pero esta humanidad no quiere a Dios. No quiere darle cuentas a Dios del pecado. Por eso dicen: pero ¿por qué es que tanto se predica el evangelio? Y bajo la astucia y las directrices de Satanás se trata de cercenar el evangelio y establecer leyes entonces que coarten
que los cristianos hagan cultos, que se predique la palabra de Dios, porque cada predicación retumba, porque tienes que darle cuentas a Dios, amigo que estás aquí en esta noche y que me ve por ahí también a través de YouTube. A Dios hay que darle cuentas. Dios siempre pide cuentas. Y Dios le pide cuentas a este mundo. Pero es más fácil esconderse, como hicieron Adán y Eva. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué dice el versículo 9? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, y ahí está el título del mensaje: ¿dónde estás tú? Yo me imagino que quizás Adán y Eva pensaron: si nos escondemos aquí detrás de estos arbustos, Dios no nos va a ver. Hoy en día sería bueno, si yo trato de hacer el atraco a oscuras, Dios no me va a ver. Si yo trato de hacerle este daño a esta persona aquí en este solar baldío, nadie me va a ver. Igual que como lo hicieron Adán y Eva. Pero Dios siempre hace la misma pregunta: ven acá. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? El fruto prohibido introdujo la vergüenza en la humanidad. Adán y Eva se cubrieron y huyeron, tal cual la humanidad que huye de Dios. Por eso la gente no tiene tiempo para que le hablen de Dios. Por eso la gente no quiere que le hablen de Dios. Por eso la gente se molesta si le hablan de Dios. Por eso a los cristianos le dicen fanáticos si le hablan de Dios. Porque es que hay que huir de Dios. La primera respuesta, producto del pecado en la humanidad, es precisamente el ocultamiento, no la confesión. Y esa es una característica del que peca: dejar todo solapado, todo tapado. Pero Dios lo ve y lo sabe. Esto incluso para nosotros los cristianos también. Adán y Eva trataron de ocultarse, de ocultar el suceso. Dios lo sabía. Dios no está preguntando por qué ellos se le perdieron. ¿A dónde se me fueron? No. Dios sabía dónde ellos estaban y sabía lo que ellos habían hecho. La humanidad perdida huye de Dios. ¿Qué dice el versículo 10? Y él, hablando de Adán, y él respondió: oí tu voz en el huerto. ¿Y qué tuvo? Dice ahí. Y tuve miedo. ¿Y por qué no tuviste miedo a la hora de comer de lo que Dios te había dicho que no comieras? Mire qué interesante esa pregunta. O sea, tú te ocultaste porque tuviste miedo, pero ¿y por qué no temiste de pecar? Me escondí, oí tu voz, tuve miedo porque estaba desnudo, me escondí. Temor. Y aquí hay un punto interesante, estimados hermanos y amigos. Adán reconoce su estado. Primero, ¿qué fue lo que hizo? Escuchó. Luego temió. ¿Y cuál fue el tercer punto? Se escondió. Se escondió. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a Isaías, el capítulo 59. Isaías, el capítulo 59, el versículo 2. Pero vuestras iniquidades, vuestros pecados, vuestras maldades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué hace el pecado?
dice el profeta Isaías, que hace división, separa al hombre de Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Adán reconoció su estado, se escondió, estoy mal. Tengo temor. Y Romanos 3:23, un versículo que conocemos bastante bien. Por cuanto todos pecaron, hay entonces separación entre Dios y el hombre. El ser humano, la raza humana está separada, destituida, apartada de Dios, de la gloria de Dios. Esa consecuencia está, como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 12, que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ese hombre que se menciona en ese versículo, Adán precisamente. Por eso la humanidad responde de la misma manera. Temo, me asusta lo que Dios pueda hacer, lo que Dios me pueda dar, el castigo de Dios. Pero entonces la humanidad sin Cristo no busca a Dios, no se entrega a Dios, no presta atención a Dios, sino que se va. Y entonces es más fácil negarlo. ¿Te identificas con Adán? ¿Dónde estás tú espiritualmente hablando, amigo? Es la misma situación terrible de Adán y de Eva. Este mundo está igual. La condición actual del ser humano, como Adán, toda la humanidad escucha y sabe que hay un Dios, incluso el ateo. En lo más profundo de su corazón, el ateo sabe, aunque no crea en Dios, en el Dios bíblico, pero aún en lo profundo de su corazón, la mayoría de los ateos tienen dudas. Y la mayoría de los ateos lo son porque odian a Dios. Leí la historia de un ateo famosísimo y él decía: empecé a dudar de Dios cuando mi hermano murió en un accidente de tránsito. Búsquelo para que usted vea. La mayoría de la gente que dice ser atea, hay muchos que se guillan, como decimos, de ateo y no son ateos nada. Pero la mayoría de los ateos, búsquelo, que en su vida hay traumas, en su vida hay situaciones que le han hecho rechazar a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Romanos? Vamos allá, Romanos, el capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 14. Vamos a leer el 15 también. Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, estos versículos son interesantísimos, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El comentario bíblico Diario Vivir dice al respecto de esos dos versículos: la gente se condena no por lo que desconoce, sino por lo que hace con lo que sabe. Atención a eso. La gente se condena no por lo que desconoce, sino por lo que hace con lo que sabe. Quienes conocen la palabra escrita de Dios y su ley serán juzgados por ellas. Quienes nunca han visto una Biblia saben diferenciar entre lo bueno y lo malo, y se les juzgará por no haber tomado en cuenta ni siquiera las normas que su conciencia les dictaba. Tremendo, esos versículos son poderosos. Hay tribus en el mundo que no saben leer. Usted le lleva esa Biblia que usted tiene ahí, ellos no saben nada de lo que está ahí.
Mire a ver si no saben lo que es bueno y lo que es malo. Mire a ver si en esas tribus no hay códigos para el que mata a otro, para el que les roba a otro, para el que daña en sentido general a otro. Esos versículos están hablando de eso. La gente sabe, pero no quiere hacer lo bueno con lo que sabe. Igual que Adán y Eva. Recuerde, se lo he dicho ya 3 veces. Adán y Eva sabían lo bueno. Sí. ¿Diferenciaban a Adán y Eva entre lo bueno y lo malo? Claro que sí. Pero ellos prefirieron lo malo. Este mundo sabe lo bueno y lo malo. Sí, no crea que no. No se lleve del que le diga que no. ¿Qué escoge este mundo sin Dios? Lo malo. Voluntariamente lo malo. El pecado empuja a la humanidad a quererse tapar, a huir de la presencia de Dios, como lo hicieron Adán y Eva. Por eso el pecador se oculta hoy en día en el alcohol, no en arbustos como Adán y Eva. Hoy en día el pecador sin Cristo se oculta en el alcohol, se oculta en la música alta, se oculta en las drogas, en las amistades. Escuche bien, amigo. En las discotecas. Fíjese que son oscuras porque nadie me ve. Me oculto con una música alta ahí, tum, 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 porque eso me hace olvidar que estoy enfermo, que estoy mal. La gente se oculta, el pecador sin Dios se oculta en la familia. No, porque yo tengo mi familia, yo soy de mi familia, yo estoy bien ahí. ¿Y Dios? No vale simplemente con tener una familia bonita. En la corrupción, en los negocios se oculta, en el dinero. El pecador se oculta ya no en arbustos, ya no con un delantal, pero se oculta en la fama, en la influencia que tiene sobre los demás, en la religiosidad barata se oculta la gente y sobre todo en el orgullo. En el orgullo. ¿Qué fue lo que alimentó Satanás en Eva? Su orgullo. Tú vas a ser, ustedes van a ser como Dios, no se lleven de él. El orgullo. En todo eso, y ahí faltan cosas todavía, se oculta la gente. Trata de ocultarse allí para no ser encontrado por Dios. Y Dios hace la misma pregunta: ¿dónde estás tú? Porque no vas a poder escapar de Dios, no vas a poder esconderte de Dios. Dios conoce todo lo que tú haces día a día. ¿Qué dice Juan capítulo 3? Versículos del 19 al 21. La palabra de Dios en estos versículos conocidos nos dicen: y esta es la condenación. Escucha bien, estimado amigo. Y esta es la condenación. No dice que será. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo. ¿Y qué dice ahí que hace el hombre sin Cristo? ¿Qué hace la humanidad perdida? Dice ahí: la luz vino al mundo, Cristo vino al mundo, la luz del mundo, Cristo vino al mundo, pero la humanidad, pero el hombre sin Cristo, el pecador sin Cristo, el pecador que no quiere que nadie se meta en su vida, el que quiere vivir la vida loca, ¿qué dice ahí? Ama más las tinieblas que la luz. ¿Por cuál razón? ¿Por cuál razón, amigo, que estás aquí y que me ves, amas más las tinieblas, el pecado, que la luz? Dice ahí: porque sus obras, ¿cómo son? ¿Cómo son tus obras? Malas. ¿Dónde tú estás? Malas. Versículo 20: porque todo aquel que hace lo malo, todo aquel que peca,
todo el que quiere vivir como el chivo sin ley espiritual, ¿qué dice ahí? Que no viene a la luz, aborrece la luz. ¿Por qué? Para que sus obras no sean como reprendidas por Dios, que pide cuentas. Lo mismo que pasó en el huerto de Edén es lo que tenemos en el mundo hoy en día. Una humanidad que aborrece la luz, una humanidad que aborrece lo bueno, que sigue lo malo, porque sabe que su accionar tiene reprensión de parte de Dios. ¿Y qué sigue diciendo el 21? Mas el que practica la verdad, ¿hacia dónde va? Dice, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas, ¿en qué? En Dios. ¿En quién? En Dios. Usted ve ahí donde está la antítesis. Este mundo ha preferido voluntariamente, igual que Adán y Eva en el huerto, este mundo ha preferido vivir en oscuridad tenebrosa, en el pecado, porque así no tengo que darle cuentas a Dios, así mis obras no son reprendidas. Producto de esto que sucedió de manera muy trágica, con el derrumbe del techo del Jet Set, alguien me decía, Rafael, y esto es en las redes sociales, yo he visto gente hablando, como decimos en buen dominicano, chancleta de burro y muela de gallo. Y me decía, ¿dónde estaba Dios que no salvó a esa gente? ¿Sabía usted que ese tipo de preguntas viene con algo detrás? Y yo le respondí con esos versículos. En el mismo lugar, pero la humanidad no quiere a Dios. La humanidad no quiere a Dios. Porque es que van a ser reprendidas las obras. El obrar malo va a ser reprendido. Por eso no se busca a Dios. Aún en la rebelión del pecado, querido amigo, Dios te busca. ¿Qué fue lo que Dios hizo cuando Adán y Eva pecaron? Dios, como autoridad divina, como el mismo Dios autosuficiente y que no dependía de Adán y Eva, Dios, por decirlo así, pudo haberse alejado y sencillamente sacar a Adán y a Eva del huerto. Pero Dios confrontó el pecado de ellos, igualmente como Dios confronta tu pecado también hoy día, el pecado de la humanidad. Y por eso Dios juzga a la humanidad, porque Él es juez justo. Y lo que al ser humano le parece injusto de parte de Dios es parte de la justicia pura y santa de Dios, aunque la humanidad no lo quiera ver así. Lucas capítulo 15, vamos allá, Lucas capítulo 15, versículos del 4 al 6. Lucas el capítulo 15, versículos del 4 al 6. La palabra de Dios dice aquí, en la parábola de la oveja perdida, en este contexto: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo, versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dios quiere el arrepentimiento de esta humanidad. La palabra de Dios dice en el libro de Juan capítulo 3 que la razón por la cual Dios envió a Jesús
a este mundo no fue para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Cristo Jesús. Para que aquello que el pecado atrofió en el huerto de Edén sea restablecido por Cristo Jesús. Para eso fue que Dios envió a Jesús a este mundo, para salvar a la humanidad, para salvarte a ti, amigo que estás aquí en esta noche, independientemente de que tú seas joven, adolescente o un adulto mayor, para salvarte a ti. Jesús, la palabra de Dios en 1 Corintios es definido como el segundo Adán. Y mire por qué. Vamos a 1 Corintios, el capítulo 15, versículo 45. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 45. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 15, 45. Ahora sí, dice, así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma como viviente, un ser humano. El postrer Adán, aquí está hablando de Cristo, espíritu viviente. Versículo 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es ¿quién? Mírenlo ahí, el Señor, es del cielo. ¿De dónde es que es? Del cielo, porque lo terrenal no resuelve nada terrenal. Ahí está claro. Pero mire también ahí mismo que dice el versículo 48. Cual el terrenal, hablando de Adán, tales también los terrenales. Y cual el celestial, hablando de Cristo, tales también los celestiales. Cristo Jesús vino a restablecer lo que se había perdido, lo que se dañó por el pecado, lo que se atrofió por el pecado. Eso lo vino a hacer Cristo Jesús. Cristo Jesús vino al rescate de lo que estaba perdido. Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6, versículos que conocemos bastante también. Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6 dice, hablando de Cristo: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Que sigue diciendo, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó, ¿por qué? Por su camino, por lo que para él o para ella era correcto. ¿Y qué hizo Jehová? Dice ahí, mas Jehová cargó en él, Cristo Jesús cargó sobre sí el pecado tuyo y mío. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Cristo. Cristo Jesús es lo que este mundo necesita. En Cristo Jesús no hay vergüenza. En Cristo Jesús la comunión rota con Dios se repara. Eso lo vemos también en 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19, aunque no lo vamos a buscar por asuntos de tiempo. Así que, como aplicación práctica, quiero dejarte, estimado amigo, lo siguiente. Reconoce tu escondite. ¿Te sientes alejado de Dios por tu estilo de vida? ¿Por tus decisiones? ¿Por alguna situación que hay en tu vida? Confiesa entonces que estás escondido de Dios, escondida de Dios, y que tienes miedo. Eso no fue lo que hizo Adán. Tuve miedo, me escondí. No te sigas escondiendo de Dios detrás del pecado.
Bajo esta pregunta, ¿dónde estás tú? Tienes que responder y verte en el mundo, en pecado, perdido, perdida. Reconoce que no puedes pagar el precio de tu pecado. No puedes, amigo, ni asistiendo a la iglesia, ni haciendo obras, porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Ni tratando de tener una vida moralmente buena y bien vista. Finalmente leemos Santiago capítulo 4, el versículo 8. Finalmente, amigo, aparte de ver dónde te escondes, aparte de verte pecador, de verte pecadora, alejada de Dios por el pecado, por la maldad, y que has preferido el pecado y no la paz que Cristo Jesús da. Santiago capítulo 4, el versículo 8, dice lo siguiente: acercaos a Dios. ¿Y cuál es el resultado de ese acercamiento? Y Él se acercará a vosotros. Y habla claramente y dice: pecadores, limpiad las manos, acércate a Dios. Y como dice el versículo, esto es directamente proporcional. No huyas como Adán y Eva lo hicieron. No trates de esconderte en este mundo como Adán y Eva lo hicieron. No trates de que tu pecado, como que déjame disfrazarlo, déjame ponerle un delantal como hicieron Adán y Eva. Déjame poner como que esto está bueno. Usted no ve, amigo, cómo está el mundo, de cómo se legaliza lo malo para que ya no sea malo. Oiga eso. Mire cómo Satanás engaña a esta humanidad. Legalizo lo malo y ya no es malo. O sea, si se legalizan las drogas, pues entonces ya las drogas no son malas. Óigame, yo le digo a usted que Satanás usa su astucia y tiene a este mundo engañado. Bueno, pero si se legaliza el aborto, pues ya no es malo, ya se legalizó. Así es como piensa la gente. Que a Dios le desagrada, es pecado el matrimonio entre dos hombres o dos mujeres, pues vamos a legalizarlo y ya eso no está mal. Qué triste cuando este mundo piensa así. Matar a una persona está mal. Dios dice que eso es malo, es moralmente malo, pero vamos a legalizarlo y le ponemos un nombre bonito. Vamos a ponerle eutanasia. Usted oye, amigo, cómo es que este mundo trata de pasarle pañito tibio al pecado. Vamos a legalizar todo lo malo y ya es bueno, porque si era ilegal y ahora está legal, ya es bueno. Así no es como funciona el asunto, amigo. Así no es como funciona. La dramática escena en el huerto de Edén nos enseña dos verdades fundamentales. Primero, amigo, que el pecado te separa de Dios y hace surgir en ti miedo, culpa y un deseo de no buscar a Dios. Pero también que Él mismo, que Dios dotó a la humanidad de un sacrificio especial e inmerecido, el de su Hijo Jesucristo para salvación. Que no todo el panorama es sombrío o negro, sino que hay una solución para el pecado, que es Cristo Jesús. Esa verdad nosotros la vemos en la palabra de Dios. Vamos a orar. Y querido amigo que estás aquí en esta noche, debes verte como un pecador distante de Dios, que está tratando de esconderse para no rendirle cuentas a Dios, cual Adán y Eva.